Otra de las causales que establece la normativa son aquellas donde hay solo un color, solo una letra o solo un dígito de forma aislada. Ninguno de ellos podría ser susceptible de registro precisamente porque podría confundirse con cualquier otro en el mercado. Nunca podríamos ver un color aislado, por ejemplo, queriendo pretender ser una marca registrada, pero que perfectamente ese mismo color sea el fondo de otra marca. Estaríamos entonces confundiendo al consumidor y por ende no podría ser susceptible de registro. Ahora bien, aquí entramos en aquellas causales donde no hay distintividad. Todas las anteriores mencionadas caen automáticamente en que la marca no tiene distintividad, pero cuando por sí misma la marca no precisamente es descriptiva, no precisamente tiene un elemento genérico, por ejemplo, pero de por sí no tiene aptitud distintiva, también es una causal de inadmisibilidad. En el ejemplo que vemos, podemos ver que tenemos el círculo que va en una dirección de ciclo como unas flechas que en el mundo principalmente de las bebidas se utilizan precisamente para el área del reciclaje. Eso es comúnmente verlo en infinidad de productos de esta naturaleza como son las bebidas y que, como bien podemos ver, el hecho que pretenda el usuario apropiarse de ese elemento gráfico como una marca de una bebida perfectamente carece de distintividad. La pregunta es, ¿por qué carece de distintividad para poder comprender realmente esta causal? Y es precisamente, no podemos decir que el elemento figurativo no describe una bebida alcohólica. Siempre vamos a ver la causal en relación al producto. Nunca vamos a ver un signo distintivo de forma aislada. Siempre tenemos que saber cuál es el producto o servicio que quiere proteger para saber si describe o si es un término común o si es precisamente que califica o incluso es la forma o no usual de ese producto o servicio. En el ejemplo, como les menciono, es precisamente un elemento figurativo que es comúnmente conocido en las bebidas, no precisamente para describir una bebida, sino para indicarle al consumidor que ese recipiente de esa bebida podría ser de uso reciclado. Esa connotación específica está usada o inmersa en un sinnúmero de bebidas en el mercado y por consiguiente carece de aptitud distintiva para poder ser apropiado. Ahora bien, yo utilizo una frase que tal vez de una forma muy sencilla podría la persona entender qué es la carente aptitud distintiva. Y lo defino muy simple. Entre más le diga la marca para lo que es ese servicio o producto, menos distintiva es. Y por ende, nunca podría ser registrada. En el comercio, el usuario lo entiende al revés. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque asume que el que mi marca, por ejemplo, se llame café o café rico o café fresco, dice es que esa es mi marca. Realmente esa es mi marca porque mi café es muy bueno. El usuario se identifica con ese tipo de elementos. Sin embargo, si el producto es café, por ejemplo, no podríamos decir que se apropie del nombre del producto, porque van a existir un sinnúmero de tipos de café en el mercado con los que precisamente la marca va a competir. Y si además tiene una connotación que depende únicamente del consumidor, que sería, por ejemplo, café sabroso, café fresco, café rico, está calificando cómo va a ser ese café. Y esa descripción únicamente le compete al consumidor, no le compete a la marca. ¿Por qué? Porque la marca no le va a poder decir si realmente ese café es bueno. Lo va a saber el consumidor cuando conozca y prueba ese producto. Antes no. Entonces nunca podría el usuario pretender que ese tipo de elementos que comúnmente se conocen sean apropiables. Tenemos otro ejemplo precisamente de la pérdida de la fuerza distintiva y esta es Fruit Nuts. ¿Qué hace normalmente el usuario cuando quiere generarle una expectativa de distintividad a su marca? Pega palabras, aún las pone en otro idioma. El registro tiene la obligación de hacer una búsqueda, sea en idioma español, en idioma inglés, e incluso si la marca es presentado en cualquier otro idioma, el usuario debe presentar su traducción. Ciertamente la traducción no es oficial. Sin embargo, el hecho que tenga una traducción esa palabra no significa que porque está escrita en otro idioma
es distintiva. ¿Por qué? Porque precisamente tiene una traducción, y si tiene una traducción tiene un concepto y una clara definición. En el caso que vemos en la diapositiva, la marca busca identificar barras de frutas y nueces deshidratadas, y la marca trae específicamente esas dos palabras, fruit y nut. Ambas son en inglés, pero ambas indican de forma clara cuál es el producto que pretende proteger y por ende nunca poder ser susceptible de registro. Ahora, hay otras causales muy especiales, pero que suceden muchísimo, y esto es un ejemplo que recientemente el registro gestionó y calificó, que precisamente son aquellas que van contra la moral, el orden público o incluso aquellas que ofenden a personas, ideas, religiones o símbolos. Si bien es cierto, vimos al inicio de la presentación que cualquier combinación de signos o elementos figurativos podían formar parte de una marca. Entre ellos podrían ser, por ejemplo, símbolos. No obstante, estos símbolos nunca podrían venir a caer a ridiculizar o en algunos casos ofender. Vemos en el ejemplo que es una marca mixta porque tiene palabras y elementos figurativos. En el elemento denominativo tiene precisamente la palabra particular pedos de monja, pero además tiene elemento figurativo que se conoce en el mundo digital como el elemento simbólico de las heces. Ahora bien, imagínese lo que usted pueda ver en el mercado: un café, un té, un cacao, arroz, productos de pastelería, por ejemplo, que son los productos que quería pretender proteger este usuario, con el elemento figurativo de una heces, o que diga las palabras pedos de monja. En realidad eso resulta totalmente poco moral. Ahora bien, el tema de lo moral o lo inmoral, que aquí deviene una susceptibilidad en su registro, deviene únicamente de un parámetro de la media. ¿Qué significa eso? Que el registro no va a encontrar en la norma ningún parámetro que diga si cumple con A, B y C es moral, y si es B y C y J y K es inmoral. Eso va a depender precisamente de la media en la que entre ese signo. En el caso particular, si nosotros decimos, bueno, tal vez a lo mejor para mí eso no resulte ofensivo, pero tal vez para otra persona sí. Por ejemplo, si ese signo estuviese en manos de una persona, por ejemplo, religiosa o de cierta connotación religiosa, podría decir que le torne ofensivo el que se diga pedos de monja, por ejemplo. Sin embargo, si fuese a los ojos de una persona tal vez más liberal, le resulte común. Entonces, ¿cómo entramos en esta disyuntiva para poder determinar si la marca realmente recae en ser contrario o no a la moral? Lo hacemos de acuerdo a la media del consumidor. ¿Qué significa eso? Buscamos siempre un parámetro medio. No podemos decir esto es totalmente antimoral o esto es totalmente moral si lo vemos de acuerdo a los ojos de una persona que fuese, por ejemplo, muy conservadora o una persona que fuese muy liberal. Buscamos realmente un parámetro medio y efectivamente este tipo de elementos juegan ese papel. Y estos son muchos de los ejemplos que podemos ver que a veces las personas cuando quieren registrar una marca pareciera que buscando palabras grotescas e incluso pesadas al ojo del consumidor, por supuesto que capta la atención del consumidor indudablemente, pero recaería en una de las causales de inadmisibilidad, en este caso por ser contrario a la moral, al orden público o en este caso por ridiculizar algún tipo de religión o connotación de esta naturaleza. Otra causal que tenemos es aquella que es por engaño o confusión. ¿Cómo determinamos el engaño o la confusión? En el ejemplo de la imagen del fondo verde, vemos que la marca busca identificar un tipo de servicio. ¿Cuál es el servicio? Publicidad, gestión de negocios y administración comercial. Esto es una clase muy conocida en el mundo marcario, en la clase 35. Sin embargo, el elemento figurativo que utiliza en el signo o dentro del signo precisamente es aquel utilizado precisamente para un ente o una cooperativa. Sin embargo, nunca sus servicios están dirigidos a este tipo de servicio.
Entonces, eso podría confundir al consumidor, porque precisamente el que yo vea ese servicio, por ejemplo, de publicidad, yo podría asumir precisamente que el que tenga ese símbolo de cooperativa, yo crea que su origen empresarial es una cooperativa y a lo mejor no lo sea. Si hay esa confusión o ese engaño, precisamente es una causal de inadmisibilidad. Por otro lado, y esto es un ejemplo muy clarito, y es que la marca se llama Don Saying. El elemento distintivo, por supuesto, es ese término, Don Saying. Ahí podría decir cualquier otra palabra, Don Pablo, Don Juan, Doña Carla, etc. Sin embargo, el signo comprende la palabra genérica que dice embutidos y el consumidor sabe específicamente qué es ese tipo de producto. Ahora bien, pretende proteger otro tipo de productos, como cuáles: pescado, por ejemplo, frutas, verduras, en la misma clase 29. Sin embargo, el hecho que diga en la marca qué tipo de producto va a proteger, pero en su solicitud tiene una lista de productos diferentes, ahí estamos hablando no solo de confusión, sino también de engaño. Entonces, ¿qué optaría aquí el usuario por hacer? Número 1, tendría la opción de eliminar la palabra embutidos, por ejemplo, y que resulte ampliar la cobertura de su signo marcario y no limitarlos únicamente a embutidos. O por el contrario, indicar en la lista de productos que va a ser única y exclusivamente para embutidos. Eso permitiría eliminar el engaño y la confusión y la marca se podría registrar. Ahora bien, tenemos el caso de cuando se imitan escudos, banderas, billetes o premios. En el caso de este tipo de símbolos, es importante traer a colación una particularidad, y es que, por ejemplo, en el caso del uso o cuando se involucran elementos, por ejemplo, de billetes o monedas de cualquier país, si estos billetes o monedas están actualmente en el mercado, o sea, están siendo de uso comercial, es imposible su registro. Pero si este elemento que tiene la moneda o el billete ya no se utiliza en el mercado, es perfectamente posible que forme parte de su marca. Para el caso más concreto, en el caso de Costa Rica, es muy común ver en el sector del café que en el fondo de las marcas exista la proyección del número de los 5 colones de Costa Rica, del billete. ¿Por qué? Porque precisamente es la imagen de cafetaleros. Eso se utiliza muchísimo. ¿Es permitido? Sí. ¿Por qué? Porque precisamente ese billete ya no está en el mercado, ya no está en la calle. Puede ser susceptible de una marca, pero tiene que tener otro elemento que le resulte ser distintivo. Ahora bien, en el caso de las medallas, premios o este tipo de elementos que le dan un tipo de galardón a la marca o al producto, no pueden ser registradas. Conocemos, por ejemplo, aquellas que involucran estrellas. Sabemos, por ejemplo, que en aquellos servicios de hotelería, por ejemplo, es muy común que un establecimiento tenga 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, por ejemplo. Cuando se tiene este tipo de estrella o cantidad de estrellas, automáticamente le indican la calidad de servicio que ofrece ese hotel. Si su marca incluye este tipo, por ejemplo, de servicio, pero además dentro de su marca incluye estrellas, estas estrellas le dan una connotación de galardón y ese galardón no es permitido en el registro marcario. Ahora bien, puede ser que cuando la persona inscriba la marca, volviendo al ejemplo de un servicio de hotelería, en el mundo empresarial y de la competencia ya le empiece a introducir en su publicidad precisamente la cantidad de estrellas. ¿Es perfectamente posible? Por supuesto. Sin embargo, no se puede registrar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hoy por hoy esa marca se inscribe con 5 estrellas porque precisamente el titular ha demostrado que su hotel tiene ese galardón de 5 estrellas y dentro de un año o dos pierde ese galardón? Precisamente porque ha bajado su calidad. Estaríamos automáticamente otorgándole un galardón al titular de la marca que actualmente no tiene. Y ahí podría precisamente devenir un engaño. Lo mismo sucede con el uso de aquellos casos donde se imita, por ejemplo, el escudo, ya sea de forma parcial o total.
Existe en la normativa de la ley de marcas una excepción, y es que cuando el usuario tiene el uso de la bandera o del escudo de cualquier país del mundo, puede utilizarlo siempre y cuando presente la autorización del país para usar ese escudo o esa bandera. Si se cumple con el requisito, es perfectamente posible, pero si no es así, entonces no podría apropiarse del uso de esa bandera o de ese escudo. Ahora bien, hablemos de las otras causales que también la normativa establece. Recién les conversé precisamente de las causales de inadmisibilidad por razones propias o por razones intrínsecas establecidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas. Ahora voy a hablar de aquellas causales por derechos de terceros establecidas en el artículo 8. ¿Cuáles son aquellos casos que se establecen precisamente en estas causales? Aquellas precisamente donde ya existen marcas registradas, donde quiere venir un tercero a apropiarse de una marca que ya simplemente está inscrita. Puede ser que la marca esté inscrita o puede ser que esté en trámite de inscripción, y ambos supuestos la ley establece que un tercero no podría venir a apropiarse de una marca que ya está inscrita o que esté en trámite de inscripción. Ahora bien, también puede devenir en aquellos casos donde se produce una confusión. ¿Por qué la confusión? Si vemos el ejemplo, vemos en la parte superior de la marca que dice Conca, cuando en realidad la marca es Nokia. La marca Nokia está debidamente registrada, por supuesto, y el consumidor ya la conoce. Sin embargo, otra persona quiere venir a hacer un juego de acomodo de letras para querer apropiarse de la marca. Si bien es cierto, no es la misma palabra, esa posición de letras confunde al consumidor, y esa confusión no puede ser permitida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que pensar que existe en el mundo marcario dos grupos grandes de productos y de consumidores. Número uno, tenemos aquellos productos que son de consumo masivo, precisamente donde el consumidor no tiene cuidado al momento de seleccionar su producto. ¿Por qué? Porque sabe que si se equivoca, su perjuicio puede ser muy mínimo. Sin embargo, también existe el consumidor, aquel que es especializado. ¿Por qué? Porque existe la selección de un producto o servicio que requiere de mayor cuidado. Por ejemplo, si usted quisiera adquirir, por ejemplo, un equipo electrónico como un teléfono celular o como una tablet o cualquier aparato que sea electrónico, ciertamente sabiendo que es un producto que tiene un alto costo, difícilmente el consumidor se va a equivocar al momento de hacer su selección, sea por marca o por los beneficios que le ofrece esa marca a través de ese producto. Esa particularidad de escoger ese producto no deviene para los productos de consumo masivo. ¿Por qué? Porque yo al momento de ir a un anaquel y ver un sinnúmero de jabones, por ejemplo, que su costo es mucho menor, puede que yo me equivoque con ese jabón y mi pérdida no va a ser tal que afecte, por ejemplo, el bolsillo del consumidor. Ciertamente el consumidor no se va a equivocar a la hora de comprar un vehículo, por ejemplo. No va a pretender, como muchas veces dicen, jamás nos equivocaríamos con una H inclinada o con una H recta, sea un vehículo de la Honda o sea un vehículo de la Hyundai. Difícilmente el consumidor se equivoca. ¿Por qué? Porque sabe específicamente las características que le ofrece ese producto, en este caso el vehículo. Esa confusión va a tener una radical diferencia si estamos hablando de productos de consumo masivo o productos especiales, ya sea por su calidad, prestigio o costo. Sin embargo, esa confusión también deviene cuando ese prestigio, calidad o costo el consumidor ya lo sabe, ya conoce cuál es el origen empresarial que está detrás de esa marca, y precisamente viene un competidor a querer apropiarse de esos beneficios que ya ha generado el primer titular. Esa confusión viene, por ejemplo, en los ejemplos que se muestran en la diapositiva. Vimos el primero, como les mencioné, el caso de la Conca y Nokia, que lo que hace es un juego de letras. Otro que tenemos que es Marlboro, cuando realmente sabemos que la marca del cigarrillo es Marlboro, por ejemplo.
Y la última, que es por ejemplo la marca Nike, que no solo se conoce por su ganchito particular y específico, sino que este viene sutilmente a generar un segundo medio gancho en la marca. Sin embargo, obviamente está pretendiendo apropiarse de un posicionamiento marcario de otra marca. Y esto además porque si se dan cuenta, el ejemplo dice Hike con H, cuando en realidad debería ser una N, como comúnmente la conoce el consumidor. Este juego de letras que a veces utiliza un tercero para apropiarse de una marca, precisamente es lo que se llama un riesgo de confusión. Esto no puede ser permitido a nivel de registro y por consiguiente es una causal de inadmisibilidad. Traigo además un ejemplo que es obviamente de una marca no tan conocida, pero que nos puede evidenciar o ejemplificar una forma más sencilla de conocer los riesgos de confusión. Tenemos un nombre comercial que es precisamente el que está registrado, que se llama Tioga, que vemos que es una marca sencilla porque es meramente denominativa. Por otro lado tenemos la marca solicitada que es el Hotel Tioga. Obviamente es para un hotel, como lo identifica el servicio que pretende proteger, hotel, bar y restaurante. Pero tenemos el nombre comercial registrado, que es aquel establecimiento que dentro de su giro comercial se dedica a un hotel, motel, bar y restaurante. Entonces, vemos específicamente que el titular es distinto. Para el nombre comercial, el titular es Yolanda, una persona física. Por el otro lado, tenemos una persona jurídica. En el caso específico o en el ejemplo que pueden ver, hay un elemento que es común en ambos signos, que es la palabra tioga. Resulta ser distintiva, pero además está pretendiendo ser apropiada por un tercero precisamente para lo mismo, que en este caso sería para un giro comercial de un hotel y además para servicios de hotelería. Desde esta perspectiva hay un riesgo de confusión directo, no solo porque hay una similitud entre el elemento distintivo que sería la palabra tioga, sino además una identidad entre los servicios que se pretenden proteger. Esto se conoce como riesgo de confusión directo. ¿Cuándo vemos el riesgo de confusión directo? Entre los signos. Precisamente aquí el riesgo de confusión directo es que tienen de común denominador la palabra tioga. Y el riesgo de confusión indirecto es aquello que deviene precisamente con la relación de productos y servicios. En este caso, a pesar de que es un nombre comercial lo que está registrado, el giro comercial ofrece un sinnúmero de servicios y entre ellos está el hotel y por consiguiente es el mismo que pretende registrar la marca que se solicita. Ahora, tenemos otra causalidad también que son los derechos de personalidad, poco comunes pero la ley los prevé. Y es aquellos cuando el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, principalmente ya sea por su nombre, por su firma, por su imagen, por su retrato, que sea distinta a quien lo solicita. En este caso, por ejemplo, vemos en el ejemplo que Oliver Weber, por aquello si usted no lo conoce, es un coleccionista en el mundo de la joyería de un alto prestigio. Si el solicitante precisamente no es Oliver Weber o su representación, precisamente estaríamos hablando de que se quiere apropiar de un derecho de personalidad de otra persona que no es quien está solicitando. Esto no es permitido por la normativa. Y en el otro caso, si bien es cierto, es una imagen que podría ser susceptible de registro, sabemos claramente que esta imagen pertenece a una personalidad conocida y que por consiguiente, si no son, por ejemplo, sus herederos o sucesores quienes estén gestionando la marca, no podría existir una apropiación por parte de un tercero. Ahora bien, la excepción sería única y exclusivamente cuando existe el consentimiento expreso de este tercero que se utilice su personalidad. Por ejemplo, precisamente el que Oliver Weber presente un consentimiento expreso de que esta tercera persona utilice su nombre dentro de su marca. Eso es permitido en el caso de derechos de personalidad y por consiguiente sería permitido su registro. Ahora bien,
Para poder conocer el procedimiento, el cual torna muy sencillo y aplica en igualdad de condiciones, sea para la marca, para el nombre comercial, para la señal de propaganda e incluso para el emblema. Cualquiera de ellos tiene exactamente el mismo procedimiento, tiene exactamente los mismos plazos y los mismos requisitos. Sin embargo, difieren en relación al llenado de su formulario porque cada uno se identifica por su nombre. En el caso del procedimiento, en realidad es sumamente sencillo. Cualquier persona debe de entender y de concientizar que el procedimiento lo puede hacer cualquier persona. Comúnmente se ha creído que el procedimiento de la inscripción de una marca o de un signo distintivo requiere de un abogado y no precisamente. Sin embargo, el procedimiento lo explico de una forma muy clara y sencilla. Desde el momento en que usted presenta su solicitud, va a entrar a un proceso de calificación. ¿Cuál es la calificación? Muy simple. Número 1, se va a identificar si la persona ha cumplido con todos los requisitos de forma, que son aquellos que acabamos de mencionar en relación a los requisitos de admisibilidad. El nombre, el pago, la marca, indicar cuáles productos, servicios y la clase. Si tiene todos esos requisitos, automáticamente usted estaría cumpliendo con los requisitos de forma. Ahora bien, ¿qué pasa si el usuario le faltó algún requisito? Pues simplemente el registro le va a prevenir y le va a otorgar un plazo de 15 días hábiles para que entonces el usuario pueda subsanar y presentar lo que en este caso ha estado incompleto o ha sido faltante. Ahora, en el caso de la calificación de fondo, precisamente va a identificar si el signo incurre en alguna de las causales de inadmisibilidad que acabo de mencionar, sea las establecidas en el artículo 7 o en el artículo 8. En cualquiera de las dos posibilidades, sea del artículo 7 o el artículo 8, se le va a hacer una prevención de fondo y esta tiene un plazo de 30 días para poder ser contestada. Ahora, si a usted le pasaron los 15 días para contestar la prevención de forma y le venció el plazo y no lo hizo, pues automáticamente el registro le va a archivar su gestión y usted simplemente no va a poder seguir con el procedimiento. Lo mismo sucede en el caso de fondo. Si pasados los 30 días usted no ha subsanado o ha presentado sus alegatos para evidenciarle al registro que no lleva razón, sea porque su marca sí tiene distintividad o porque su marca no se parece a otra que está registrada, por ejemplo, y presenta todos sus argumentos, entonces el registro le va a emitir una resolución de denegatoria y por consiguiente automáticamente terminaría de forma parcial el procedimiento. En ambos casos tenemos fase recursiva. Eso significa que el usuario tiene la posibilidad de presentar un recurso de revocatoria y o de apelación de forma subsidiaria, sea para 3 o 5 días hábiles respectivamente, con el propósito de hacer valer en esta segunda etapa sus alegatos. Ahora bien, la jurisprudencia del derecho marcario, que es a través del Tribunal Registral Administrativo, ha evidenciado en ardua jurisprudencia que el cumplimiento de requisitos de forma no deviene en la fase recursiva. ¿Qué significa eso? Que no significa que porque usted tiene la posibilidad de recurrir en la fase recursiva, aporto el timbre que me faltó. La jurisprudencia ha determinado ambas posibilidades, sin embargo, es el tribunal quien determina si el que usted haya presentado el cumplimiento de su prevención de forma extemporánea le pueda ser admitida o no, pero únicamente en la fase recursiva. Por otro lado, en el caso de que su denegatoria usted presente un recurso igual de revocatoria o apelación, la apelación siempre será conocida por el superior o, como comúnmente se conoce, de alzada, que esto sería ante el Tribunal Registral Administrativo y es el competente únicamente para conocer el recurso de apelación. Por último, en caso de que en estas dos situaciones usted no cumpla o su recurso simplemente sea rechazado, pues automáticamente usted ha perdido la solicitud y por consiguiente la única posibilidad que tendría es de volver a tramitarla como nueva. Por el contrario, si usted cumplió con los requisitos de forma, indistintamente si le hayan prevenido o no, pero simplemente subsanó sus requisitos y los cumplió en tiempo,
o por el contrario no tiene ninguna causal de inadmisibilidad que le sea objeto para rechazar su solicitud, o incluso habiéndola tenido, usted presentó sus alegatos y el registro le dio la razón, usted tendrá la posibilidad de que se le emita el edicto. Este edicto se le va a notificar, usted lo podrá retirar en ventanilla y consecuentemente lo llevará a la imprenta nacional para que sea publicado en la Gaceta. Es en este momento donde existe una temporalidad del derecho. ¿Por qué? Porque aún su marca no ha sido registrada, pero ya ha cumplido con los requisitos de forma y fondo que genera una expectativa de derecho. Ahora bien, una vez que se ha publicado el edicto, se va a contar 3 publicaciones consecutivas. Sin embargo, el plazo empieza a contar a partir de la primera publicación. 2 meses posteriores desde la primera publicación, cualquier tercero podría oponerse a que su marca no sea inscrita. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se oponen? Podría ser porque exista un tercero con un mejor derecho, ya sea que tenga una marca y a lo mejor ese usuario se apropió de su marca sabiendo que no estaba inscrita, por ejemplo. Ahí juega una figura que se llama el derecho de prelación, que está claramente definido también en la ley de marcas, pero el objetivo es precisamente para aquellas marcas que están en el mercado y nunca han sido registradas. Y eso también sucede mucho, porque precisamente un tercero ve la marca en el mercado, ve el producto, a lo mejor viene al registro, hace una búsqueda previa y se da cuenta que la marca no está registrada. ¿Qué es lo que ha venido a generar esto? Precisamente que un tercero la pueda registrar, y viene detrás de ese registro relaciones extracontractuales donde el tercero se ve en la obligación de indemnizar a otro precisamente para que le venda la marca que inicialmente pudo haber sido suya. Ahora bien, en cualquiera de los dos supuestos, cuando usted tenga su edicto y sea publicado y venza el plazo de los 2 meses y sencillamente no hay oposiciones, automáticamente el registro le va a inscribir su marca. Esa inscripción va a tener una validez de 10 años automáticos y que además durante esos 10 años usted puede disponer de su marca en total derecho. En el caso de que usted sea premiado de una oposición, pues obviamente hasta que no se resuelva la oposición, entonces no se podrá determinar si esa marca podrá ser registrada o no. En caso de que la oposición sea rechazada, pues automáticamente sigue su proceso de inscripción, y si por el contrario al opositor se le da la razón de que la marca no puede ser registrada, entonces automáticamente la marca será denegada. Ahora, muestro aquí un ejemplo de un edicto que específicamente es un acto administrativo que emite el registro de marcas comerciales, que es un documento que actualmente sabemos que se rige a través de la Gaceta Digital. Tenemos un servicio linkeado con esta oficina con el propósito de que cualquier persona pueda incluso hacer su proceso de publicación en línea. Esto ha venido obviamente a familiarizar al consumidor con lo expedito del procedimiento, pero además con el propósito de aprovechar la tecnología. Y por el contrario, tenemos la emisión de un certificado, que también conocido como el título ejecutivo, que demuestra y garantiza que esa persona, sea física o jurídica, es el titular de la marca. Ese certificado es un papel que normalmente se emite con un sello especial y membretado del ente competente, que en este caso es el registro, pero que si eventualmente el titular lo perdiera, le fuese robado, perfectamente puede reponerlo como cualquier otro título de posición pública. Ahora bien, el signo marcario en este caso tiene un plazo de vigencia de 10 años y puede ser renovado hasta 1 año antes de su vencimiento, con el propósito de que siga teniendo su vigencia durante 10 años más. En caso de que la marca no sea renovada dentro de este plazo, o aún 6 meses después de vencida, que es un plazo de gracia que establece la misma normativa, automáticamente la marca quedaría caduca y por ende en disposición de un tercero. Ha pasado mucho a nivel práctico del registro que existen personas que sencillamente por no darle seguimiento a la vigencia de su marca
pierden su fecha de vencimiento y por consiguiente automáticamente entra un tercero a querer apropiarse de la marca. Y ha sucedido. Y por consiguiente tiene que verse este tercero en la obligación de a veces pagar altas sumas de dinero para volver a apropiarse de su marca. Quiero comentarles brevemente otros beneficios que devienen de las marcas y una de ellas es, primero, que se puede traspasar en cualquier momento, sea una persona física, sea otra persona, puede ser incluso otorgada a través de un procedimiento muy sencillo, que así se llama el formulario, es un traspaso de una marca, donde únicamente se aporta el documento donde un titular se lo traspasa a otro. El procedimiento es sumamente sencillo, expedito, no tampoco se requiere de abogado, así que cualquier persona lo podría hacer. Se puede licenciar, eso significa otorgar derechos a un tercero para que la marca pueda ser utilizada por un tercero, no otorgando la titularidad. Eso significa que podría un tercero usarla, hacer un contrato meramente privado, donde A licencia a B para que utilice la marca, ya sea para publicidad, para mercadear. Sabemos que en el mundo de la competencia existen muchas alianzas estratégicas empresariales, comerciales, que buscan linkearse, pero que buscan a través de su mundo marcario licenciarse algunas marcas o algunos productos. Y eso también trae alianzas estratégicas comúnmente conocidas en el mundo de la competencia marcaria. Se pueden embargar igualmente como si fuese un carro o como si fuese una casa. Tiene el mismo nivel de garantía. Eso significa que cualquier persona, en caso de tener una deuda y además ser titular de una marca, podría ser susceptible de embargo. Se anota exactamente como si fuera una prenda, por ejemplo, al margen de la marca, con el propósito de que tenga efectos jurídicos y terceros sepan que esa marca se encuentra embargada. Y por último, en igual consecuencia que el embargo, viene como garantía mobiliaria y por consiguiente perfectamente es susceptible de ser garantía para negociaciones mercantiles e incluso con entes bancarios. Supongamos, por ejemplo, que usted sea nada más y nada menos titular de la marca Coca-Cola. Imagínese el nivel crediticio que podría tener en cualquier ente bancario, precisamente porque sabe que su marca tiene un respaldo y un posicionamiento en sus egresos y su calidad y conocimiento a nivel mundial, que cualquier entidad bancaria perfectamente podría abrirle un crédito a sabiendas de que usted es titular de ese tipo de marca. Entonces podemos ver que precisamente el mundo del derecho marcario no solo tiene una infinidad de características específicas, pero que fácilmente puede cualquier persona conocer. El procedimiento, como lo mencioné, es sencillo, es expedito, cualquier persona lo puede seguir incluso con la lectura del procedimiento en la misma ley o incluso accesarlo de la página web del registro. Pero sin duda existen otras figuras que tal vez en otra ocasión tengamos la oportunidad también de conversar y de conocer, que también forman parte del derecho de propiedad industrial, como lo mencioné al inicio de la presentación. Pero siempre creyendo que usted queda con la inquietud de conocer más del derecho marcario, de tener la expectativa de que el procedimiento lo puede conocer la norma, pero sobre todo puede darse a entender que el mundo del derecho marcario es para todos. Muchísimas gracias.